¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy me visita una escritora que goza de un interesante prestigio en el mundo de los microrrelatos. Por eso ha ganado tantos premios y reconocimientos en este género, pero también se mueve con suma facilidad en la narrativa. Y por eso tiene varias novelas publicadas, incluida esta que viene a hablarnos. Además de ella, podemos decir que tras su jubilación se ha dedicado por entero al punto de lectura de la Biblioteca de los Isidros, además de tener a su cargo su propio club de lectura. Bienvenida, Elena, qué gusto tenerte por estos lares. Muchas gracias. En esta casa. No nos vemos hace muchísimo tiempo, sí, pero que después hace mucho que coincidimos en una presentación del libro. Sí. Y bueno, veo que te mantienes perfecta en las publicaciones, ¿no? Voy intentándolo. Las dos Adelaidas, tu más reciente novela, narra el día a día de una hija cuando debe aparcar su vida y entregarse al cuidado de su madre. Es una situación muy frecuente en la vida de las mujeres y poco contado en la literatura, Elena, como lo has hecho tú. ¿Cuándo te planteas escribirla? Pues yo me planteé escribirla ya hace tiempo, lo llevaba en mente, pero eso que tienes el proyecto en la cabeza, pero la verdad, entre unas cosas y otras, entre, ya lo sabemos todos, pandemia, confinamientos y demás historias, pues me quedé un tiempo que la verdad es que no escribí nada porque no brotaba, no salía. No salía. Entonces esto empezó también un poco que dije, bueno, voy a contar un poco la historia de mi familia, pero para mi familia nada más. Y a partir de ahí, eso que no era una novela, me dio pie a cambiar toda la historia y contar lo que yo quería, que era el proceso del cuidado en este caso de una madre por parte de una hija y todos los problemas que conlleva esa situación. Exactamente, no lo concebiste de esa manera, salió otra cosa, no era lo que tú pensabas al comienzo. Pero tampoco es una novela autobiográfica, tengo entendido, porque recoges algo de tu vida personal, de tu experiencia personal y lo que viviste en tu entorno. ¿Cuán identificada en ese aspecto estuviste con tu protagonista? ¿Hubo instantes en que paraste y no podías dejar ¿no? de darle vueltas al tema? Sí. No es autobiográfica exactamente, pero sí que es cierto que al final uno siempre va recogiendo experiencias propias. Y bueno, sí, te sientes identificada en algún momento con la protagonista, a pesar de la diferencia de edad y todo esto, porque es una situación que sí que viví. Entonces, al haberla vivido en mi propia persona, pues claro, sabes lo que significa el tener que dedicarte a una persona que, bueno, que poco a poco va perdiendo todo, pues, todo su sentido, todo, o sea, todo su aspecto casi físico como persona, poco a poco se va desvaneciendo. Entonces pues es una situación bastante dura, entonces sí que me identifico, sí. Es duro cuidar, por más amor y buena disposición que se tenga, Elena. Y en eso, en su mayoría, lo saben las mujeres, porque de hecho en algún momento durante su vida van a tener que tomar las riendas de esta situación. Sí, aunque a veces no te lo planteas, pero sí, llega un momento en que de una manera o de otra te toca de cerca. Entonces, y siempre pues parece que nos toca a las mujeres, no sé si por disposición genética, o como digo que hemos nacido para cuidar en el libro, porque es una mierda, o sea, es así de claro, y parece que bueno, que sí, que hay una disposición o que realmente en la mayoría de los casos nos nace. No somos a lo mejor capaces de desentendernos de ese cuidado, bien sea de la madre o del padre. En este caso yo sí que he querido hablar de la madre porque quería una novela de mujeres. La implicación de los hermanos en el cuidado de los padres, en este caso de la madre, es a veces nulo o insuficiente, pues sin variar la responsabilidad solamente cae en uno, y generalmente en la mujer, ¿no? En el sexo femenino. Sin embargo, en tu novela vemos que
que la carga, la responsabilidad, la lleva la menor por una serie de circunstancias, ¿no? Sí, pero ahí no he pretendido... Bueno, he puesto una hermana que está muy lejos, exactamente en Australia, y la otra cercana, pero no es que he querido responsabilizar más a la pequeña que a la mayor, sino he pretendido hacer un poco psicológico por la tensión que se crea cuando una de las personas tiene más capacidad de ayuda o de compromiso que la otra, por las circunstancias que sean. Entonces, era crear un poquito de tensión, ahí hay ficción, ahí era novelar una situación. Pero se da. Conozco muchas personas que se quedan, vamos a decir, en la gente que emigra, ¿no? Que se va del país. Sí. La que se queda o el que se queda se compromete y tiene que hacerlo. Sí. Y solamente se convierte en un informante. Sí. Pero es distinto verlo a la distancia como estar en el día a día, porque pueden ser años de cuidado. Sí, en algunos casos son años. Sí. Yo ahí sí que me acuerdo, es una compañera mía de la oficina. Ella era, creo que en este caso creo que ella era la mayor, y la otra hermana, pues no sé si estaba por la India o haciendo viajes, bueno, en fin, la cuestión es que ahí sí que se nota la diferencia entre una que estaba aquí y se tenía que ocupar de todo, con toda la responsabilidad, y la otra que sí que llamaba por teléfono. O en el caso de las solteras, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano al respecto, ¿no? Sí. O se divorció o se separó, pero está disponible, entonces, bueno, tú tienes más tiempo, así que tú encárgate, Exacto. ¿no? Tú ve cómo lo haces, ¿no? Porque todos tienen una vida, menos la persona que cuida. Efectivamente. Bueno, la persona que cuida, que es o bien porque ya vivía con la madre, claro, o por lo que dice, porque es soltera, porque es viuda, porque no tiene mayores responsabilidades. No tiene hijos. Exactamente, entonces tiene que hacerse cargo. Elena, pocas son las hijas que logran saber algo de la intimidad o del pasado de sus progenitoras. Bien porque cuando jóvenes lo dejamos pasar, no nos interesa, o de mayores por exceso de delicadeza, ¿no? O simplemente porque las madres les resultaba difícil abrirse, ¿no? En este caso, siempre nuestra madre es una desconocida, ¿no? Y sobre los retazos que va dejando en el camino, en el caso de la enfermedad, vamos armando un poco quién realmente fue nuestra madre, ¿no es cierto? Sí, sí. Por eso he querido utilizar el modo diario, para que sean las hijas las que vayan descubriendo quién era su madre, bueno, cómo se movía en una época bastante también complicada. Pero lo he utilizado, pues eso, el diario, no una confesión directa de la madre a las hijas, sino a través de una especie de subterfugio. El diario sirve, pues eso, para saber, y creo que una de las hijas lo pregunta, ¿tenemos derecho a saberlo? Y dice, bueno, pues si nos lo ha dejado, es porque nos da ese derecho. Pero también llega un momento en que cuando, digamos que como la madre ya no va a protestar de nada, claro, lo asumen. Lo asumen. Sí. También es complicado cuando no hay cartas, no hay diarios, recomponer un poco la imagen de nuestra madre, su pasado, y a veces tenemos que recurrir al entorno familiar y más o menos ficcionar acerca de nuestra madre, ¿no es así? Sí, en este caso, aquí sí que hay una parte de realidad mía. Como yo nací hoy día ya no es extraño, pero mi madre tenía casi 41 años cuando yo nací. En aquellos tiempos pues era una diferencia de edad, una mujer a los 41 años parece que ya estaba más cercana a la menopausia que a tener... ser abuela o a ser exacto, abuela. Y claro, yo siempre he sido pequeña, entonces yo no me enteraba de muchísimas cosas. Entonces yo sí que he tenido que recurrir a... Bueno, pues le preguntaba a mi hermana, incluso a mis primas, les preguntaba y a lo mejor me contaban cosas. Y de ahí, más luego apoyo con libros y con hemerotecas y demás, yo he ido reconstruyendo una vida que no es exactamente la de mi madre propia, sino de mujeres, en general de aquella época. Tú te has declarado como curiosa, sí. Que siempre vas a las fuentes periodísticas, estás enterándote de todo, te sumerges mucho en información para poder darle credibilidad a tu obra, como ha ocurrido con tu novela, porque realmente lo que tú contaste en la presentación de tu libro realmente es horroroso.
Es horroroso el pasado de las ancestras, ¿no? Por todo lo que dejaron en su camino y no fueron de una manera u otra reivindicadas. Y es lo que estás haciendo tú con tu obra. Estás muy comprometida en ese aspecto, Elena. Sí, yo creo que sí, creo que yo sí que es una reivindicación, no es un juicio. Yo siempre lo he dicho, yo no estoy juzgando ni determinados comportamientos ni vidas, ni si unas estaban más sometidas, por decirlo así, o si otras optaron por ser más libres. Yo sí que tuve una tía muy libre. Es decir, siempre tenemos un personaje de ese tipo en la familia. El verso libre de la casa. Sí. Pero que en ningún momento a mí se me ocurre juzgarlas. Lo único que quiero es, pues, de cierto modo, agradecerles que su vida y su comportamiento y a lo mejor pues no sé, su necesidad de que nosotras, las generaciones posteriores, pudiéramos hacer aquello que ellas no pudieron hacer, pues bueno, que se sepa, yo qué sé, en el caso de mi madre, ella siempre insistía en que estudiáramos. Mi padre también, cosa que decirlo. Sí, sí. Querían que nosotras estudiáramos y que tuviéramos independencia. Mi madre sobre todo, que no tengas que someterte al hecho ese de que lleguen y te den el dinero, de que lo tengas que pasar mal, de que estés, como que le dice, un poco mendigando claro. una independencia que no llegas a tener. Dijiste algo muy interesante, o no, mejor dicho, eres tú en la novela, que dijiste algo muy que me dejó, la verdad, bastante impactada, ¿no? Cuando le preguntan a tu protagonista, ¿para qué quiere enterarse? Ah, sí. ¿Para qué? Si no va a cambiar en nada su vida, y mucho menos la de su madre, ¿no? ¿Por qué saberlo? ¿Por qué saberlo, Elena? ¿Por qué saberlo? Porque a mí me gusta saber de dónde venimos. A mí me gusta saber quiénes eran, tanto las mujeres como los hombres, porque a partir de muchas de sus decisiones nos han llegado a nosotras, a partir de cierta decisión que tomaran, también nos ha llegado a afectar, porque una decisión te puede cambiar tu vida, tu comportamiento, tu manera de pensar y tus acciones posteriores. Y eso al final también se refleja en nosotras. Sí, definitivamente, siempre. Entonces, por eso me gusta saber, pues, qué les llevó pues no sé, a determinadas decisiones. Sí. Claro. Tu protagonista no tiene un nombre propio, tampoco su hermana. Y en lo que respecta a la madre, apenas se la nombre. Se llama Ana, pero apenas se la nombre. ¿Qué es lo que pretendías otorgándole estas características a tus personajes? El del nombre. Cuando empecé a escribirla, yo seguí, es verdad que no le puse ningún nombre, y realmente me di cuenta después, cuando llevaba ya unos cuantos capítulos, digo, no le he puesto nombre hasta que llegué al momento ese de que la madre llama a una de las hijas Adelaida. Entonces dije, vale, pues ya tengo, aparte del título, ya tengo el porqué. En esto sí que me fijé en mi propia madre. Mi madre me llamaba, cuando me llamaba a mí o llamaba a mi hermana, pero yo llegó un momento en que yo me perdí en su memoria. Ella sabía que yo era alguien que se llamaba Elena, pero cuando me llamaba me preguntaba por su hija. Y yo le decía, soy yo. Me decía, sí. Decía, sí, vale, lo que tú digas. Pero, ¿dónde está mi hija? Entonces llegué a la conclusión de que esa hija que ella preguntaba debía ser una chiquita, una adolescente. Entonces la fui engañando progresivamente diciéndole que estaba estudiando, incluso la mandé a Inglaterra, a esa hija la mandé a Inglaterra. Entonces dije, pues ya está, es simbólico. O sea, no tienen nombre porque se convierten en Adelaidas como un símbolo de la pérdida de la memoria. No es que quieran ningunearlas, es que simplemente la madre se queda con Adelaida por el ser el lugar donde vive la otra hija. Entonces es simbólico, pérdida de memoria. Has retratado muy bien el deterioro. Es muy duro. Es duro, es muy duro. O sea, el paso a paso, el que he visto con algunas personas cercanas a mí, pero realmente me conmovía por momentos, la identificación. Los secretos y silencios abundan en las familias, Elena, y la madre de la protagonista se mantiene en su postura, salvo en contadas situaciones suelta prenda, por ahí dirá alguna cosita. ¿Crees que esto, al margen de la enfermedad, del deterioro, se debe a la costumbre de callar
por parte de las mujeres porque resultaba innecesario desvelar historias de dolor? Sí. Yo también sí que recuerdo, pues a veces sí que preguntaba en casa. Y también ocurre en muchas familias, y en la mía política también ocurre, situaciones de decir, preguntar y decir, eso fue el pasado, no vale la pena. En algunos casos porque no quieren desvelar cosas que a lo mejor les producen dolor, y en otras porque consideran que es el pasado y que lo que importa es ese presente. Y entonces aunque les preguntes, yo recuerdo que siempre me decía, es que eres pequeña, y siempre me quedé con ser pequeña. Entonces de cosas que he sabido, que bueno, pues me he enterado pues eso por mi hermana, por mis primas, por cosas así, pero yo creo que no había ninguna mala intención en el hecho de ocultar nada, sino simplemente ni dejar de siquiera. Yo creo que también hubo una época en que mejor no hablar porque saldrían cosas que a lo mejor podían ser hasta peligrosas, y luego pues eso, por pudor. Yo creo que muchas veces es pudor. Aquí hablo de un padre un poco perdulario, un poco casquivano. Entonces, pues bueno, se me da un poco de reparo decir, es que vaya elemento. Elena, ¿has logrado con las dos Adelaidas contar lo que realmente querías decir, compartir? Porque sí, es un compartir esta novela. Sí. Podría haber, me han dicho que es demasiado corta. Digo, vamos a ver, aparte de que yo no escribo nunca cosas grandes, digo, pero es que llega un momento en que uno tiene que parar. Pero sí, lo que yo quería decir, lo he dicho. Es decir, yo quería hablar de lo que era, bueno, las mujeres que nos antecedieron, lo que significa convertirte en madre de tu madre y lo que significa también desarraigarte del lugar donde has nacido. Es decir, yo vacío una casa, ahí se vacía una casa. Eso es un desarraigo. Porque en este caso dices, bueno, pues vamos a vender el piso, pero no, es que en este caso, ahora lo que salen de los desahucios y todo eso, ahí fue un intento de desahucio, entonces teníamos que dejar la casa. Dejarla para mí, en aquellos momentos, fue desarraigarme de algo que yo tenía muy, muy asentado. Entonces ahí también cuento un sueño. Ese sueño es real. Yo durante mucho tiempo estuve soñando con esa casa. Yo subía las escaleras, bueno, y he estado soñando tantísimos años hasta que lo he escrito. Una vez que lo he escrito, el sueño ha desaparecido. Y no solamente es el abandono o el verse obligado de dejar una casa, también es ver la pérdida del barrio. Sí, mucho. Y eso que ahora, afortunadamente, está estupendo, Ruzafa, me encanta. Pero no es tu barrio, ya no es el que fue. O sea, ya no es el barrio que yo viví, pero bueno, en este caso, fíjate, yo creo que ha ido a mejor. Por lo tanto, si ha ido a mejor, no hay que mirarlo con añoranza. Hay que mirarlo desde el punto de vista de que ha mejorado, que es un lugar habitable y que todo, como las ciudades, como los niños, crecen. Entonces, lo que no puedes es apegarte a una nostalgia que no va a volver. Pero es la historia de la pérdida de una madre, de un hogar, una casa, sí, y un barrio. Sí, las tres cosas. Y te hemos acompañado nosotros en esa lectura y nos hemos, por empatía, ¿no? Nos hemos adueñado también de una manera u otra de tu novela. Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. La verdad que me la he pasado llorando, te lo digo sinceramente, me he pasado llorando y sí, ya al final, yo ya un poco así de risa les decía que en vez en lugar de marcapáginas tenía que haber regalado un set de pañuelos desechables. Sí, para la próxima, Elena, para la próxima. Sí. Bueno, amigos, gracias por haber estado conmigo. Esto fue Reunidos con Elena Casero y bueno, y nos ha dejado las dos Adelaidas. Muchas gracias, nos vemos pronto.